Bienvenidos a Clave 45. Conspirar. Conspirar significa unirse en un acuerdo secreto para hacer un acto ilegal o ilícito. El término teoría de la conspiración se utiliza con frecuencia en los círculos más ortodoxos de manera frívola para referirse a individuos o colectivos que parecen tener ideas diferentes o sugerencias altamente contestatarias al status quo y que van muy en contracorriente. A veces, estas opiniones forman teorías desde la más magna ignorancia. Otras veces, la gente que son llamados teóricos de la conspiración postulan dudas válidas y dignas de atención. Pero, por lo general, a la sociedad le molesta descubrir una verdad incómoda y por tanto después aparecen términos como conspiranoicos para vilipendiar a los que están cuestionándose esas verdades oficiales. Hoy, en Clave 45, vamos a hablar de varias conspiraciones que han sido demostradas como ciertas y que demuestran que las ovejitas duermen plácidos sueños hasta que llega la hora de pasar por el matadero. Aunque entonces ya es tarde. Porque recuerden, las conspiraciones existen. Hola queridos oyentes de Clave 45, gracias por estar ahí. Depende de donde nos estén escuchando, pues diré buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Pero sobre todo, les diré que gracias por acompañarnos una singladura más en un programa nuevo. Hoy vamos a atacar de lleno el tema de conspiraciones y vamos a dar unas cuantas claves acerca de lo que son conspiraciones que le dan mal nombre a las conspiraciones y lo que son conspiraciones a las que no le damos suficiente atención y relevancia. Bueno, vamos a dar las vías de contacto. Por favor, manden sus correos a laclave45@mail.com y tenemos la web lista para recibirlos. Saben que en nuestra web también ponemos links a los programas y también ponemos las fuentes de la mayor parte de las cosas de las que hemos hablado aquí. Si se nos salta alguna, por favor déjenoslo saber o bien vía correo electrónico o bien comentario en la web. La web es laclave45.wordpress.com, laclave45.wordpress.com. También tenemos presencia en Google Plus. Acabamos de hacer comunidades, acabamos de hacer secciones. Estamos a toda máquina con las redes sociales. O sea, en Google Plus nos pueden encontrar en podclave45@gmail.com. Twitter somos @laclave45 o twitter.com/laclave45 y tenemos también página de Facebook, así que entren por ahí, denos un saludito, déjenos saber cómo lo estamos haciendo. También tenemos canal de iVoox, que es desde donde seguramente nos estarán ustedes escuchando. Se lo agradecemos de corazón y nos gusta ver cómo sube la audiencia poco a poco y paulatinamente, pero con buen pie. Lo importante es eso, ver que sigue subiendo. Somos un programa nuevo, lo sabemos, somos bien amateur, pero eso no nos arreda y tenemos todo el empeño del mundo y toda la disposición y buenas ganas de hacer un buen trabajo. De vez en cuando, muy de cuando en vez,
vamos a tener un segmento en Descubriendo Claves, que va a ser tan denso, tan lleno de reflexiones, de noticias, de información, que va a ser necesario, por razones de tiempo, saltarnos el segmento de noticias. Este es uno de esos casos. En el futuro la sección a la regla la haremos si esa semana hay alguna noticia que por su alto nivel mediático pues haga falta cubrirla, pero vamos, dudo que eso ocurra en el futuro. Y tampoco van a ser tantos programas donde nos saltemos la noticia de todas formas. Hoy en Descubriendo Claves vamos a hablar de conspiraciones en la historia. Nuestro objetivo principal va a ser silenciar, callar por una vez esas voces que usan indiscriminadamente el término teoría de la conspiración o que llama a la gente conspiranoicos. Vamos a dar tantos apuntes, vamos a hacer tantos matices y dar tantos datos que vamos a poner en contexto por qué el término conspiranoico, aplicado a cualquier persona que quiere dar ideas alternativas, no debe de ser tomado de un modo ni cariñoso, ni familiar, ni apreciativo, ni con sentido del humor. Va a ser un programa relativamente denso. Lo daremos como quien lee un repaso, unos apuntes de texto con algunas reflexiones intercaladas, pero es que van a ver ustedes que la mayor parte de la información que le vamos a dar aquí pues cambia la historia de la humanidad, al menos lo hizo en el pasado, porque hoy vamos a hablar de conspiraciones a lo largo de la historia. Vamos a también matizar un detalle. Como la historia la suelen escribir los vencedores, no hay tanta constancia de conspiraciones en el mundo antiguo y en el mundo clásico como las hay hoy, y como las hubo en el siglo pasado, entre esos convulsos siglos, digamos, del 19 y el 20. Bueno, aún así vamos a dar un repaso por ellas en orden cronológico. Todas estas conspiraciones que vamos a hablar están constatadas en diferentes libros de texto. Han sido aceptadas la mayoría por la Academia Ortodoxa. En la página web vamos a poner las cabeceras y quizás una breve descripción si tenemos tiempo, y si alguno quiere profundizar en ellas no tiene más que insertarla en Wikipedia y empezar a buscar y a leer. Cualquier otro buscador les va a dar todos los detalles que necesiten. Por eso nosotros, no sé, nos da un poco de pereza hacer corta y pega y ponernos a leer cosas que ustedes mismos pueden leer. Una de las conspiraciones del mundo romano más antiguas que nos encontramos es la conspiración catilina. Un tal Lucio Sergio Catilina se presentó varias veces al consulado, pero no fue elegido. Por ello comenzó a aliarse con políticos descontentos y a reclutar tropas, planeando una revolución. Por tanto, esta conspiración se basa de cómo un individuo se conspiró con otros para intentar derrocar un gobierno legalmente establecido. Catilina envió a Cayo Manlio, un antiguo centurión del ejército, para liderar otro aspecto de la conspiración en Etruria, mientras que a otros amigos suyos fueron a otras ciudades italianas. O sea que esto tenía múltiples cabezas en diferentes puntos geográficos. Lucio Catilina planeaba asesinar al cónsul Marco Tulio Cicerón, el famoso Cicerón, el 7 de noviembre del año 63 a.C., para tomar el ejército de Etruria y así marchar sobre Roma. Sin embargo, Cicerón se enteró de todo esto y denunció a Catilina, pronunciando sus famosas catilinarias y escapando así de una muerte segura. Después Catilina huyó de Roma y se reunió con el ejército. Hubo descubrimientos de la conspiración, hubo levantamientos,
Pero bueno, últimamente los conspiradores fueron descubiertos y fueron todos ejecutados. Fueron ejecutados también en diferentes días, supongo que también por esa cosa de querer dar un escarmiento y enseñar al pueblo. Pero lo curioso es que esta historia fue escrita por los vencedores, si no seguramente no nos hubiéramos enterado de la conspiración de detrás. Bien, pasemos a la siguiente. O mejor dicho, antes de pasar a la siguiente, hagamos la matización de que a pesar de que todos los conjurados fueron ejecutados y vencidos, Cicerón y Catón acusarían falsamente a todos sus opositores de estar involucrados en la conjura. Recuerden este detalle. Cicerón, que era el que iba a ser asesinado, la víctima de la conjura, le dio la vuelta a la tortilla y aprovechó para acusar falsamente a sus opositores de estar involucrados en la conjura. Y ahora sí, pasemos a la siguiente. Voy a dejar solamente, de la siguiente voy a dejar solamente un nombre, un dato. El asunto de la bacanalia. Y está grabada por el historiador Livy. Y tiene que ver todavía con cambios de cultos religiosos y una conspiración que hubo detrás, pero todavía la estoy investigando y tan pronto como consiga los datos y esclarecer todo lo que hay detrás, lo pondré en la página web, donde ahora solamente voy a dejar el titular, pero la pondré en la página web cuando tenga todos los detalles, porque esto es algo que que es dificilísimo de encontrar. Pero siguiendo a la siguiente, nos encontramos con el asesinato de Julio César en el año 44 después de Cristo. Perdón, antes de Cristo. Bien, esta conspiración está escrita en los libros de los historiadores y lo puedes encontrar por Apiano y por Nicolás de Damasco. Esta conspiración fue llevada a cabo, fue confabulada por ciudadanos libres para abatir a un tirano que usurpó el poder. Julio César era un general romano que vivía en una época convulsa para la República Romana y era un general brillante, un brillante estratega, y en su opinión, en la opinión de Julio César, él quería consolidar el poder de Roma en las manos de un dirigente, porque la república y los intereses de los republicanos, de los senadores, de los patricios, estaba llevando a Roma a la ruina, y la historia dice que algo de eso había. Bien, pero en el año 44 a.C. él se tomó el poder y se coronó emperador de por vida. Esto molestó obviamente a todos los que antes formaban el Senado y que hacían todo el despilfarro y el abuso de poder, porque ahora el poder estaba concentrado en una persona sola y por tanto había menos personas a despilfarrar ese poder. Se sabe ahora que 60 miembros del Senado llegaron a la conclusión de que la única solución era asesinar a Julio César. Ahora, los conspiradores nunca se juntaron ni se conocieron todos abiertamente y en un mismo sitio, pero se juntaron de pocos en pocos en diferentes casas. Hubo muchísimas discusiones y muchas propuestas, y se investigó en profundidad cómo y cuándo llevar a cabo el asesinato. Algunos de estos 60 conspiradores optaron por matarlo en la Vía Sacra, uno de los paseos favoritos de Julio César. Otros optaron por una tercera idea, que era matarlo durante un juego de gladiadores, donde armas serían mejor vistas de entrar cerca del círculo de Julio César. Pero la mayoría optó por matarlo en el mismo Senado. El historiador nos cuenta de que un tal Tilio Cimber se acercó a Julio César para pedirle clemencia por su hermano en exilio y le agarró de la toga. César quiso moverse para responder, pero Tilio Cimber lo tenía bastante sujeto en esa actitud de súplica. Los 60 senadores desenvainaron rápidamente las dagas y se precipitaron sobre Julio César.
y se cuenta que primeramente fue Servilio Casca el que le golpeó con la punta de la hoja en el hombro izquierdo, un poco por encima de la clavícula. Se sabe que intervinieron también Décimo Bruto, Casio Longino y Minucio Rubio. Quizás tenga alguno de los nombres un poco mezclados con apellidos, disculparán. El asunto fue que ese día un emperador cayó, un emperador que se había asignado a sí mismo ese título. Pero no cayó por una derrocación, no cayó por una falta de votos, no cayó porque el pueblo lo exigió. Cayó porque hombres conspiraron contra él. Su cuerpo yacía y decían los historiadores que había hasta 35 puñaladas en él. Bien, nos movemos casi 100 años hacia adelante. Esto es el año 65 después de Cristo y está la conspiración Pisonia. Esta conspiración fueron unos hombres unos nobles que querían deshacerse del emperador Nerón. La llevó a cabo Cayo Calpurnio Pisón y era considerado un gran benefactor de la literatura, un orador y un gran estadista romano. En su conjura alistó a varios senadores prominentes, a jinetes de la caballería y a soldados de la infantería. Pero un esclavo liberto llamado Milicus descubrió la conspiración y se la reportó al secretario de Nerón, Epafrodito. Y cuando ésta llegó a oídos de Nerón, Nerón ordenó a Pisón y a los otros líderes a que cometieran suicidio, y ahí acabó la conspiración. Pero justito un poquito antes, 20 años antes, en el año 41 después de Cristo, hubo una conspiración para asesinar a Calígula. Esta conspiración, de hecho, si uno quiere darle connotaciones, se trata de un hombre justo tratando de matar a un tirano que estaba abusando de poder. Ahora tenemos que cuestionar si los descendientes de los que ganaron la conspiración fueron los que escribieron la historia. Pero se cuenta de que había un soldado llamado Cassius Caerea, que era un hombre bastante justo. No era un soldado de grandes proporciones, pero era muy bravo en combate y tenía en su haber ciertas distinciones en los campos de batalla. Cuando fue enviado a Roma a ser parte de la guardia pretoriana que tenía que guardar y cuidar de Calígula, se encontraba con que Calígula ya estaba actuando medio desquiciado. Un inciso diremos de que Calígula en sus primeros años de mandato fue bastante bien querido y bien amado, y que paulatinamente comenzó a hundirse con aquella frase de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Bien, Calígula parece que estaba disfrutando de dejar en ridículo a este capitán de su guardia, a Cassius Caera. Y después de un año o dos de así de abuso, el 24 de enero del año 41, cuando estaba en un pasillo subterráneo del criptopórtico, se juntaron varios soldados encabezados por Cassius y lo comenzaron a apuñalar. En general, todos los historiadores creen que fue Caerea Cassius quien lo apuñaló primero. Y después buscaron a la esposa de Calígula, Caesonia, y a la hija llamada Julia Drusila, y también asesinaron a ambas. Parece ser que querían terminar con esa línea de emperadores. Querían también matar al tío de Calígula, a Claudio, pero él se había escapado ya, y más tarde se convirtió en emperador de Roma. Y ahora nos avanzamos 1000 años en el futuro y nos encontramos con la conspiración Pazzi. Bueno, antes de seguir con la conspiración Pazzi, déjenme dar una pequeñísima reflexión. Se están dando cuenta de que o bien la conspiración, las veces en que las conspiraciones no salieron bien, como la de Pisón, eso solamente demuestra que ya
se estaba conspirando en secreto. Cuando las conspiraciones salían bien, como por ejemplo la de Julio César o la de Calígula, uno tiene perfecta conciencia del tremendo cambio que se da en la historia, sobre todo llevando acciones a cabo como intentar terminar la línea familiar. Por tanto, las personas que descubrieron esta conspiración, en el caso de Cayo Pisón, fíjense si se pone Nero a burlarse diciendo vaya conspiranoico, jo, 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 jo. Parece ser que en ese aspecto la gente que es suficientemente ambiciosa, lista y desalmada como para llegar al poder, saben que no tienen que hacerle ninguna risueña ni ningún chiste a rumores de conspiración. Y bueno, continuamos entonces con la conspiración de los Pazzi. En esta tenemos involucrada al Papa Sixto IV, nada menos que al Papa, a uno de los papas. Tenemos a su sobrino Girolamo Riario, y la idea era que el Vaticano, lo que era Roma, pues quería entrar en Florencia y quería apoderarse de ella, y en vez de entrar a saco, que tampoco creo que eran opuestos a la idea, simplemente que sabían que no les iba a ir muy bien, decidieron sacar del medio a una de las familias más importantes, que era la familia Medici. La familia Medici, que eran grandes mecenas, eran grandes comerciantes y eran gente muy amada en la ciudad de Florencia y respetada por todo lo que contribuían hacia la ciudad. Pues el Papa y sus conspiradores pues reclutaron a casi todos los miembros de la familia Pazzi de Florencia. El plan era que esperaran a que fueran a la misa en la capilla Duomo, y entonces los miembros de la familia Pazzi, que estarían disfrazados de sacerdotes, sacarían los cuchillos y empezarían a matar a todos los Medici. Pero, mal que bien, no había redaños para hacer tanta sangre, y aunque sí murieron algunos de los Medici, otros escaparon con el sable por delante y se abrieron paso. En cuanto se abrieron paso y la gente vieron que los Medici estaban siendo atacados, los soldados de Florencia y la población de Florencia empezaron a atacar a los conspiradores, y los que quedaban de la familia Pazzi fueron despojados de las riquezas y fueron expatriados de Florencia. El año 1478. Y es que ya hay que ser bien conspiratorial para poder tomar sobre una iglesia, disfrazarse de sacerdotes y esperar para acuchillar a los que atienden a una misa. Hay que ser bien conspiranoico. Nos movemos unos cuantos siglos más hacia adelante y en 1783 estamos en el Nuevo Mundo, en las Américas, y los colonos están intentando sacudirse el yugo de Inglaterra. Ahí tenemos en 1783 al general George Washington, que está ganando la guerra, y han llegado al pueblo de Newburgh. Bien, llevan ya unos cuantos años de combate, y a pesar de que están ganando y que están ganando terreno y que los ingleses están retrocediendo, las tropas de Washington ya están bien cansadas de pelear, y sobre todo que llevan muchos meses sin cobrar, y hay rumores de que tampoco va a haber pensiones para ellos una vez que acabe la campaña. Curiosamente, se empiezan a circular cartas entre los oficiales por alguien anónimo que se hace llamar a sí mismo Brutus. En estas cartas están diciéndole a la soldadería, a los soldados rasos, de que Washington no va a poder pagarles, que el Congreso no va a poder pagarles, y que, vamos, que esto es una causa perdida, y que en vez de pelear contra los ingleses, quizás debieran de atacar al Congreso y abrirle los cofres a punta de pistola. Más tarde, historiadores descubrieron que el escritor de estas cartas
era el soldado John Armstrong, Major John Armstrong, no sé cómo se traduce Major, algo así como teniente o algo así, en fin. Y se cree también, se está sospechando de que él había sido reclutado por agentes ingleses para incentivar la discordia. Otros historiadores creen que John Armstrong quería aprovechar la discordia para él iniciar un golpe de estado e intentar poner sus propios hombres en el gobierno. Cosas curiosas. El asunto fue que Washington se enteró de que había un meeting secreto entre conspiradores para decidir qué iban a hacer, si seguir luchando con él, si desbandarse o si atacar al Congreso americano. Y Washington se presentó en mitad de esa reunión y en vez de apresar a todo el mundo, pues dio un discurso bastante típico americano de película, donde suena la banda sonora y a la gente acaba cayendo las lágrimas. Fue especialmente bueno porque solamente un mes más tarde Washington ya estaba en posición de poder negociar el alto el fuego con los ingleses y así empezar a ya negociar los términos de su independencia para el país, solo por un mes, para que luego digan que no hay conspiraciones. Continuemos pues, nos movemos unos 20 años más adelante hacia el caso Dreyfus. Y este es uno de esos primeros casos de la era más o menos moderna donde vemos que el gobierno conspira contra un ciudadano. Pues resulta que a finales de la década de 1800 en Francia, un oficial de artillería, un oficial judío de artillería llamado Alfred Dreyfus fue condenado injustamente a traición, basándose en documentos que el gobierno había producido bajo artimañas y eran falsos, y fue condenado a cadena perpetua. Bueno, pues el gobierno francés intenta encubrir después la falsedad de los documentos, pero finalmente el oficial de artillería Dreyfus fue indultado después de que el asunto entero se hizo público, un acto que se le atribuye al escritor Emilio Zola. Pues repito, esto es un caso del gobierno conspirando contra el ciudadano para cubrirse el culo y que no se le vean los errores de ese gobierno. Y en 1872 vamos a traer una figura americana, el escritor famosísimo Mark Twain. Espero que no haga falta que les explique quién es. Fue el que escribió Huckleberry Finn y un montón de novelas más que son consideradas lo mejor de la literatura americana del siglo XIX. Bien, a veces el público agarra y anda tildando de conspiranoico y se burla, mofa y blefa de alguien que está teniendo una teoría un poco alternativa, pero que para colmo está en lo cierto. Este es uno de esos casos. En 1872, Mark Twain publicó en el periódico Hannibal Journal un artículo en el que ponía en duda que el explorador Henry Morton Stanley hubiera encontrado realmente en África al desaparecido Dr. Livingstone, a quien había encontrado muy enfermo en una aldea de Ujiji. Bien, Mark Twain se basaba en el hecho de que él conocía personalmente a Stanley y sabía que en el pasado se había inventado embustes muy diversos y de diferente magnitud para alcanzar popularidad. Le extrañaba además de que no hubiera traído ningún testimonio fiable de Livingstone vivo, que, según la versión de Stanley, Livingstone había preferido quedarse en el corazón de África y no regresar nunca a la civilización. En este caso, por ejemplo, la palabra de Stanley era la única prueba que le ofrecía, y para Mark Twain esa palabra valía muy poco, basado en lo que lo conocía de él personalmente. Y ahora viene lo interesante. He aquí que Stanley se había convertido en un héroe internacional con la historia de el Dr. Livingstone, supongo. Y desde el periódico el New York Herald lanzaron una campaña contra Mark Twain, acusándolo de envidioso e incluso de demente, lo equivalente al conspiranoico de aquel momento. Y durante años, tardaron años la reputación de Mark Twain en recuperarse, y eventualmente se recuperó, pero las dudas quedaron en el aire y todo el mundo se olvidó de las dudas de Twain, hasta que en el año 2010 se encontraron los restos del profesor Livingstone, y al realizarse pruebas de ADN se demostraron que los restos que había apuntado Stanley
eran de otra persona y no del Dr. Livingstone. Casi 100 años después, el ADN vino a darle la razón a un conspiranoico. Vámonos a España. En 1884, el diario de las provincias de Valencia publicó en sus páginas interiores una noticia según la cual el gobernador de la provincia, acompañado de varios médicos, había visitado a 50 enfermos sospechosos de padecer cólera. Inmediatamente, la dirección del periódico recibió por parte de la autoridad de la ciudad la prohibición de publicar cualquier noticia que volviese a mencionar la palabra cólera. Y en este caso estamos hablando de una conspiración por parte de las autoridades para callar la divulgación de información. Eran unos tiempos en que los periódicos valían lo que estaban impresos y los periodistas se mojaban y las noticias de hecho eran relevantes cuando estaban impresas en papel. Bien, las autoridades de Valencia comentaron de que dieron las directrices de que se tenía que usar la palabra enfermedad peligrosa en vez de cólera y diagnosticar como una gastroenteritis los síntomas que se estaban produciendo. También el comercio quería ocultar la epidemia y los comerciantes mismos empezaron a lanzar panfletos tachando de locos traidores a toda la gente que hablase de cólera y alguna gente llegó a ser encarcelada. Desde Madrid y Barcelona se le preguntó qué estaba ocurriendo y la respuesta fue, y esto lo pongo entre comillas, en Valencia no sucede nada. Pero los miembros de la clase adinerada recurrieron a adelantar el veraneo, es decir, abandonaron la ciudad. Eventualmente al año siguiente, en 1885, la verdad no se pudo ocultar más y todo salió a la luz y el ejército tuvo que hacer una cuarentena en la ciudad, no se podían comprar alimentos, el hambre se extendió, etcétera, etcétera. El cólera valenciano es solo un ejemplo de cómo los gobiernos andan manipulando la información cuando quieren para lo que les conviene. Otro ejemplo, la mal llamada gripe española de 1918, porque mientras que todos los países occidentales, incluidos América, Inglaterra, Francia y Alemania, estaban en guerra y nadie quería añadir el problema de una gripe mortífera al problema de la guerra, el único país que no estaba en guerra en ese momento donde empezaron a verse los síntomas de esta mortífera gripe fue España y por tanto salió a los periódicos con anuncios de salubridad avisando sobre esta gripe. Amigo, ya que salió en los periódicos españoles, el resto del mundo, empezando por Inglaterra y extendiéndose hacia Francia, pues dijeron, qué bien, es la gripe española esta que les está afectando a ustedes. Más adelante se descubre que la primera cepa de esta gripe se detecta cronológicamente hablando en un cuartel de Kansas llamada Fort Riley, años antes de que aparezca, un año antes de que aparezca en España. Curiosamente también en Fort Riley había un dispensario donde se probaban y se almacenaban y científicos hacían pruebas con armas químicas y bacteriológicas. En Estados Unidos incluso hubo periodistas de investigación que intentaron escribir sobre la realidad del tema, sobre la cepa que salió en Kansas primero, y fueron encarcelados. También en Estados Unidos de América, el gobierno empieza a volverse más intervencionista en los asuntos de los civiles. Nos movemos al año 1920-1933, en un periodo de 13 años. Resulta que tienen el evento de la ley seca, donde como un experimento se prohíbe la venta de alcohol. Todo el mundo sabe de que basta que lo prohíbas algo para que se haga aún más querido, y entonces empiezan a surgir bares en la sombra. Muy bien, pues hacían tanto dinero que para colmo no eran declarados y para colmo no se pagaban impuestos, que el gobierno le pidió al FBI que interviniese de cualquier manera posible en la interrupción del alcohol ilegal. Una de las ideas que se llevó a cabo fue infiltrar a los contrabandistas de alcohol y usar alcohol
que fuese envenenado. Era envenenado con metano, con formaldehído, con amoníaco e incluso alguno con arseno y queroseno. El FBI también se sabe que añadió en ciertos momentos acetona. Y uno de los métodos también más preferidos fue el etanol. El etanol, que es un combustible. Se cree que los muertos llegaron en los miles, aunque se reporta oficialmente solamente en los cientos. Bien, ahora una conspiración que tiene que ver con la historia secreta de Estados Unidos. Estados Unidos, de su incepción, es una república que es un tipo de democracia donde la gente elige a los representantes que van a tener en el gobierno. Bien, en 1933, los oligarcas que rigen la economía americana quieren dar un golpe de estado al gobierno legítimo e implantar un tipo de oligarquía fascista que rija a los Estados Unidos. Me oyeron bien. En 1933, oligarcas, que quiere decir los magnates de muchas empresas, los que manejan bancos e industrias, se juntan para conspirar sobre dar un golpe de estado y derrocar al gobierno legítimo e instaurar una dictadura fascista, con tintes fascistas. Los detalles están en que en 1933, Franklin Delano Roosevelt quiere abandonar el patrón de oro y operar la base sobre la moneda y el fiat. Bien, muchos hombres de negocios les molestaron que no fueron consultados. Les molestaron que cuando fueron consultados, sus respuestas no fueron tenidas en cuenta como ellos querían. Y comenzaron a extender rumores a través de periódicos y otros medios informativos diciendo que Roosevelt estaba tomando las medidas equivocadas para la economía. Se dice que Roosevelt, cuando se enteró de que estaban extendiendo rumores para poner al pueblo en contra del gobierno, se encontró en privado con estos oligarcas y les avisó de que igual le daba un paso que no había sido dado nunca y les nacionalizaba las empresas necesarias, como por ejemplo al Rockefeller sus petróleos, por ejemplo, y al Ford, pues su compañía de autos. Bien, lo que sí está comprobado es que se juntaron después las cabezas del Chase Bank, de la General Motors, de las ruedas Goodyear, la Standard Oil, que era la Rockefeller, y la familia DuPont. Y también se juntaron con el senador de aquella, Prescott Bush, que era el abuelo de todos los tontodelavas que nos vinieron de presidente después. Bueno, más que nada el último, porque el anterior era más listo que más listo que un chimpancé. Pero el abuelo de estos, Prescott Bush, estaba en la cadre de conspiradores que querían tumbar al gobierno legítimo. Ellos intentaron reclutar un corporal, creo que era un general de los Marines llamado Smedley Butler. Bueno, hablaron con él en persona, se reunieron y Butler les pidió que les diese un tiempito para pensarlo. Ellos sabían que Butler era bastante anti-Roosevelt. Lo que no sabían era que Butler era muy amante de la democracia. ¿Cómo? Bueno, Butler agarró y los denunció delante de un comité gubernamental. Aquí viene lo fascinante. El comité gubernamental aceptó el hecho de que probablemente se hubiese urdido un plan para dar un golpe de estado, pero como los miembros del comité estaban conchavados, encamados, estaban recibiendo pagas para sus propias campañas electorales por estos oligarcas dirigentes de empresa, se usó la argucia legal diciendo que a fin de cuentas nada había sido llevado a cabo y por tanto el crimen no había sido cometido. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Como el golpe de estado no fue dado, no hubo crimen,
no importa de que hay leyes que no se llevaron a recurso, que no se implementaron acerca de que se prohíben la conjura o hablar en contra del Estado de estas maneras. Urdir estos planes. Extraición se llama. Aquí no se aplicó. ¿Por qué? Porque afectaba a los que le están pagando los vicios a los que estaban en el gobierno. Suena a 100 años más tarde en el futuro. Bien, esto es historia. Y esta fue otra conspiración. Un poco más adelante y en estas mismas índoles nos encontramos con la operación Paperclip. La operación Paperclip consistió que al acabar la Segunda Guerra Mundial, y estoy seguro que los oyentes de este programa ya lo saben, están hartos de ellos, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los americanos, en vez de someter a juicio en Nuremberg a todos los que participaron en el régimen nazi, se reservaron la opción de darles diferente tipo de justicia a unos cuantos científicos investigadores que le iban a ser útiles a América. América ya había, por el hecho de haber declarado guerra a Alemania y al régimen y el hecho de tener el juicio de Nuremberg en proceso, había declarado como ilegal, ilegítimo y antiamericano el gobierno nazi. Por tanto, gente como Wernher von Braun, que hizo los cohetes V2, o Kurt Bloom, un médico especializado y que hizo muchas pruebas en Auschwitz, o Herbert Strugel, otro médico que también hizo un montón de asesinatos y matanzas bajo el nombre de la medicina en Dachau, pues esta gente fue dada pasaportes especiales, nacionalidades y voladas desde Europa para América y pasaron a ingresar las filas del Departamento de Defensa en capacidad de investigadores en diferentes ámbitos. El gobierno, un sector del gobierno decidió no acatar sus propias leyes, proteger a criminales y encubrirlos. Muchas veces se me queda bien desconcertante el hecho de cómo los que se saltan las leyes ven la moralidad como algo ambiguo, que es temporal y que se puede uno doblar. Lo que está bien no siempre está bien, lo que está mal no siempre está mal. Cuando hay cosas que sí, están mal. Y yo os repito, repetiros a vosotros mismos un mantra. Por sus actos los conoceréis. Puedes que te sonrían, puede que te vendan la moto, puede que te digan miles de cosas bonitas, pero si al final sus consecuencias son dañinas, esa persona estaba haciendo mal. ¿Era malvada? No lo sé, da igual, pero por sus actos sabéis qué personas son. En fin. Ahora voy a traer la madre de todas las conspiraciones, las que es tremendamente deprimente. Atención, conspiranoicos, con esta ustedes van a sentirse un poco redimidos. El año 1941. El ámbito geográfico: Alemania, Polonia, el este de Europa. Lo que ocurrió aquí me hace reflexionar de que a veces el concepto de la conspiración surge porque la verdad es tan horrenda que resulta difícil aceptarla. Voy a darles la información y después les voy a dar una pequeña reflexión. Los americanos y los ingleses tenían campos de concentración, al igual que los alemanes. Ahora, la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en ellos eran completamente diferentes de los alemanes. Los americanos encarcelaron a miles de ciudadanos y de residentes de nacionalidad japonesa, y a veces no hacían distinción, simplemente como eran orientales los metían en el medio. Algo así como: tienen los ojos rasgados, bueno, júntalos y que Dios los separe. Los ingleses hicieron lo mismo con los prisioneros de guerra alemanes y los tenían también en campos de concentración. Los alemanes tenían campos de concentración para los soldados capturados, pero la diferencia fue que ellos implementaron lo que se llama la solución final. La solución final tenía que ver con usar la mano de obra en los campos de concentración como mano de obra esclava para continuar su propia máquina de guerra, pero bajo unas condiciones infrahumanas que poco a poco fueran muriendo.
La solución final, cuando se tiene que ver con los judíos, se refería a un sistema, a una sistematización de la manera de exterminio de ellos, como fueron los famosos hornos. Bien, los campos de concentración alemanes no solamente tenían soldados, sino que los alemanes, para llevar su política racial, aprovecharon para meter judíos, como todos sabemos, y también para meter homosexuales, para meter a retrasados mentales, a gente con deficiencias mentales, a gente de transgéneros, a gitanos, a negros, gente de otras razas en general, y incluso miles de españoles murieron en los campos de concentración alemán. Eso es la inmensa diferencia entre los campos de concentración alemanes y los de otros estados durante la Segunda Guerra Mundial y de otros países. Los campos de concentración japoneses parece que también fueron similarmente horribles. Bien, a lo que íbamos. En el año 1941, un oficial de las SS llamado Kurt Bernstein, que trata de luchar contra el régimen de Hitler desde dentro, redacta un informe completo en el que se describe cómo se estaba desarrollando un proyecto para exterminar judíos, homosexuales, deficientes mentales y diversas minorías en campos especiales. Este héroe, Kurt Bernstein, un oficial de las SS que estaba intentando luchar contra Hitler desde dentro, viajó a Suiza en varias ocasiones para entrevistarse con diplomáticos internacionales y también con delegados de la Santa Sede. ¿Católicos? Bien. Pero nadie lo creyó. Punto. Nadie lo creyó. En parte porque al ser miembro de las SS pensaban ya de aquella que se trataba de una extraña maniobra de intoxicación realizada por los propios nazis, porque de ser verdad sería demasiado horrendo para que te entrara en la cabeza. Bien, Bernstein solamente consiguió la confianza del ingeniero holandés Ubink y un sacerdote. Siempre hay alguien que redime un poco a la Iglesia Católica, Otto Wehr. Ambos hicieron llegar el informe del oficial alemán a la prensa británica. Entre Ubink y Wehr le hicieron llegar el informe del oficial alemán a la prensa británica, pero no sirvió de nada. Cuando los periodistas británicos preguntaron al ministro de Exteriores qué credibilidad le debían de dar a esa información, la respuesta del ministro fue: ninguna. Es demasiado monstruoso para ser real. Bien, estamos hablando de 1941. La guerra acaba en 1945. Si esto hubiera sido tenido en cuenta y se hubiesen realizado maniobras de liberación, la guerra hubiera tomado otro cariz muy distinto. Y tengan en cuenta de que había muchísimos alemanes que no tenían ni idea de que estos campos estaban pasando. No hablo de las SS, no hablo de los nazis del alto comando, estoy hablando de la población que en ese momento le estaban dando su apoyo a Hitler. Si hubieran sabido que esto estaba ocurriendo, quizás la guerra hubiera acabado ya en el 42, desde dentro. Digo quizás, es luego que son supuestos. El asunto está en que en 1941, a pesar de que nadie oficial le daba crédito a la historia del Holocausto, los rumores sí comenzaron a filtrarse. Bien, los nazis contrataron con una inteligente estrategia, que era, empezaron a dar reportes de los cautivos a los organismos internacionales, mostrándoles filmaciones hechas en los campos de concentración donde se presentaba a los cautivos con el mejor aspecto de todos los que tenían. Se invitó también a la Cruz Roja a visitar falsos campos de concentración que habían sido construidos solamente con finalidad propagandística, en los que prisioneros de atrezo, que eran prisioneros muy bajos en el ranking de los que había que eliminar, llevaban una vida relativamente cómoda, considerándolo todo.
Fue necesario esperar hasta 1944 para que el informe de Bernstein comenzara a ser tomado en serio. Y esto fue gracias a los cautivos huidos de la Alemania que le dieron la razón y algunos escapados de campos de concentración. La confirmación definitiva se produjo en abril de 1945 cuando la infantería estadounidense liberó el campo de Dachau y se documentaron todos los horrores que allí se encontraron. Escuchen esto es una reflexión lo que viene ahora. Escuchen lo que les acabo de contar. Nadie se quiso creer eso porque era demasiado horrible para ser cierto. ¿Qué tamaña estupidez y con cuánta frecuencia ocurre? Hoy en día, en esta era de escapismo, de telebasura, de televisión, de gran hermano VIP, de cultura pop desechable, la gente que quiere abrir los ojos y la mente tiene que pasar por un proceso transformativo. Si a ti como a mí, a ustedes los educan como nos educaron a todos, en escuelas donde te enseñan dogmas sin empujarte a que te hagas preguntas, sin enseñarte a qué preguntas tienes que hacerte, te preocupas solamente por seguir lo que la sociedad dicta, vestirte como los otros esperan de ti, ser popular en la medida en que los otros te dan popularidad. Bien, si aún así llega el día en que tú quieres investigar cosas que no te suenan bien, que te chirrían, que no tienen sentido, vas a entrar en un estado de shock. Es casi mandatorio decirlo. Es igual a ese antiguo viaje iniciático de los misterios herméticos que describían los libros de caballería. El ser tiene que pasar por varias etapas y dejar morir esa oveja inútil y complaciente, ese corderito que sigue a la Matrix, y despertar como un lobo individual, como un animal fuerte que sabe estar solo y que sabe escuchar a los demás. Bien, pero a la vez sabe mantener sus propias convicciones. Y esto va a ser lo difícil. Lo difícil, o sea, lo fácil es pasar de un extremo a otro. Lo fácil es pasar de ser un cordero a de repente una persona que se pone un sombrerito de aluminio sobre la cabeza y piensa que los extraterrestres le están leyendo los pensamientos, porque de repente se ha leído a John Keel y piensa que el fenómeno ovni es algo más allá de lo explicable, por ejemplo. De repente empiezan a ver Anunnakis en todas partes. De repente empiezan a decir que la evolución tuvo que ser por unos dioses que llegaron del cielo y nos modificaron el ADN. Y no ejercitan el raciocinio. Entonces pasan de ser unos seres que van de un extremo, que es del completamente dormidos, a otro lado, que es el completamente desvelado y que cualquier sonido los alarma y que para ellos todo es una guerra. En vez de convertirse en el rey sabio, en el guerrero fuerte pero piadoso, el hombre intocable pero sensible, en vez de convertirse en en el balanceado. Y aquí voy a decir una cosa, yo que soy bastante anti religioso dogmático y que soy bastante que no me meto en asuntos, eso, como digo, de religión, voy a decir una frase que me encanta del Nuevo Testamento. Fijaos, una frase genial del Nuevo Testamento que muy pocas veces oigo a la gente de hablar. Cuando Jesús manda a sus discípulos al mundo y les advierte de que van a tener que ir a dar la buena nueva, les dice: sed astutos como serpientes y humildes como palomas. Por eso en este mundo de la conspiración estoy harto de oír a tanta gente que lee noticias y dan reflexiones y todo lo que hacen es alarmismo. Todo lo que hacen es decir: yo no sé a dónde va este mundo a parar, yo no sé a dónde nos vamos a acabar, porque estos que están arriba, los Illuminati,
la élite, no sé, los oligarcas o esto o lo otro, lo tienen todo controlado, no sé qué vamos a hacer. Bueno, cada vez que te encuentres un problema, analiza una solución. Cada vez que te encuentres con la espalda contra la pared, busca cómo usar armas de generosidad, de amor, de comprensión, pero de fuerza. Y intenta sobre todo hacerte el propio compromiso de encontrar cuál es el mejor camino para la mayor cantidad de gente posible, que produzca la menor cantidad de mal. Bueno, voy a continuar porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos en 1940 la matanza de Katyn, donde los soldados rusos entran en Katyn y matan a miles de personas y soldados, esto es en Polonia. Le echaron la culpa a los alemanes. El ejército alemán dijo que no habían sido ellos. En 1943 hubo una investigación y después, a partir de ahí, en 1945 en 1947, el consenso internacional tanto de Churchill como de los americanos fue de que habían sido los alemanes. Los únicos que lo sabían eran los propios historiadores polacos, que a la vez fueron tachados por conspiranoicos. En 1990, Gorbachev reconoce públicamente los soviéticos fueron los autores de los crímenes en Katyn y mostró los documentos que incluía la firma del propio Stalin, donde ordena las ejecuciones. Entre 1932 y 1972, 40 años, se producen el experimento de Tuskegee. Bien, el Estados Unidos de América quiere conducir experimentos para estudiar el efecto de la sífilis en hombres, y para eso elige a varones negros casi analfabetos, y todos negros, de raza negra, afroamericana, para conducir estos experimentos, y se les inyecta la sífilis a propósito, diciendo que son unos tratamientos. A otros ya se los descubrió con sífilis y simplemente se les negó el tratamiento. Llegaron a ser cerca de 400 individuos, todos afroamericanos, que estaban siendo estudiados por sus efectos sobre la sífilis y negándoseles tratamiento. Si alguno se quejaba lo suficientemente alto, iba a médicos alternativos y se descubría algo del embrollo, se les daba un placebo y se los enviaba de vuelta a casa a morir. Recuerden que había dos factores aquí tremendos, además de la raza. Estaba extrema pobreza y analfabetismo. Hubo que esperar hasta 1972, 40 años después, para que Peter Boxton lo denunciase delante del Centro de Control de Enfermedades. Pero para aquella ya se habían muerto todos los sujetos. Otra conspiración fue entre 1900 y 1960. Se sospechaba, se decía, que la mafia, que era una organización de aquella desconocida, la mafia italiana estaba infiltrada en el gobierno y que hacía trabajos para el gobierno americano. Bien, fue en 1960 cuando Joe Valachi, un miembro de la mafia, reveló bajo protección que esto era cierto. La mafia había estado trabajando para la CIA, para políticos, y se habían involucrado en el ataque a empresas extranjeras. De aquella ya empezaron a salir las famosas películas sobre El Padrino y la mafia empezó a ser conocida. Pero si ustedes creen que en el resto del mundo la mafia era algo normal como es hoy en día, no. De aquella, la Cosa Nostra era algo que solamente se conocía entre los miembros. Era la madre de todas las conspiraciones. Y en el mundo actual solamente fue conocida en 1960. Después sí, ya tomó unos carices multimediáticos. Bien, otra conspiración muy interesante fue la operación Snow White, la operación Blancanieves. ¿En qué consistía? Pues consistía en que los tontodelabas de la iglesia de la cienciología estaban enfadaditos porque la gente no les daba suficiente crédito a su religión.
Recuerden que es una religión donde hay extraterrestres que hacen magia en un volcán y un montón de cosas raras. La cienciología, de hecho, fue escrita por un escritor frustrado llamado L. Ron Hubbard en unas novelas. Y en fin, nadie en sus buenos cabales le debe de dar mucho crédito. Pero hay tontos para todo, ¿no? Y los de la cienciología, de hecho, lo que sí son muy ambiciosos. Y se infiltraron en el gobierno con la idea de destruir la documentación que las organizaciones gubernamentales estaban recopilando acerca de ellos y que los estaban haciendo quedar mal. Cuando se reveló la conspiración Blancanieves, se descubrió que 5.000 miembros de cienciología se habían infiltrado en diferentes organismos y habían ejecutado espionaje y robo. Habían robado principalmente documentos al fisco, que se llama IRS en Estados Unidos. Y cuando se hizo el cómputo total, 136 organizaciones, agencias y embajadas extranjeras habían sido infiltradas por miembros de la cienciología. En 1962 se hizo la operación Northwood en Estados Unidos. Tuvo que esperarse hasta 1997 para ser desclasificadas 1500 páginas donde se ponía en relieve todo lo que había ocurrido hacia Cuba. Se trataba de preparar comandos y entrenarlos en la CIA e infiltrarlos en Cuba para incitar a derrocar el gobierno desde dentro. Esto fue una conspiración de gobierno contra otro gobierno, usando a gente por medio, como peones. Operación Northwood. Después tenemos la otra gran madre de las conspiraciones. En 1960 hasta 1970 aparece los efectos de MK-Ultra. MK-Ultra consistió en procesos de control mental, usándose drogas, usándose LSD, tortura, un montón de otros métodos para crear un hitman, un asesino que diera el golpe y que no se acordara de nada y que fuese la perfecta brazo ejecutor. Sobre el MK-Ultra no voy a perder mucho tiempo porque tiran ustedes una piedra a internet y le dan a 10.000 páginas detallándolo todo. Sí me voy a pasar a la operación Mockingbird, que también la CIA agarró entre 1950 y 1970 y pagó a una serie de periodistas nacionales de los Estados Unidos de América y extranjeros para que infiltraran los periódicos del momento, las cadenas de televisión, los programas de radio, para insertar la propaganda que la CIA creía conveniente en ese momento. La operación Mockingbird fue expuesta al público en 1975, pero para entonces ya llevaban 20 años haciendo propaganda a la CIA. También la CIA está envuelta en el tráfico de drogas ilegales para subvencionar operaciones negras en el extranjero. Se le llamó drug running en LA, el correr drogas en LA. Esto le ganó un premio Pulitzer al periodista Gary Webb, que consiguió exponer todos los detalles de la CIA trayendo drogas de países sudamericanos, entrándolos durante los años 80 en Estados Unidos, así sacando una tajada increíble que eso lo iba a subvencionar para apoyar la contra nicaragüense, para apoyar a guerrillas en Guatemala, asaltos en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también tenemos la operación Gladio. La operación Gladio pues consistió en sumir a Europa en un estado de alarma que sirviese para que los residentes fuesen poco a poco renegando a sus compromisos sociales y a su estado de bienestar a cuenta de tener seguridad ciudadana. Bien, en lo que consistió básicamente fue en usar comandos de operaciones especiales de diferentes países, principalmente de la OTAN, para crear células comunistas y que eran falsas, eran partidarios de estas células especiales que se llamaban Left Behind, Stay Behind, que se quedaron en la retaguardia.
Estas células producían atentados terroristas y con estos atentados terroristas la gente iba por fin relegando y renunciando a libertades para dejar que un estado policial fuese surgiendo, tal exactamente como está ocurriendo ahora. Gracias a Dios pueden tirar también una piedra en internet y darle a 10.000 documentos sobre Gladio. Interesante también en los años 70 fue Watergate. Y lo voy a decir que es interesante porque consistió en un presidente que estaba cometiendo actos ilegales y que fue descubierto, pero lo interesante fue que nadie quiso creer lo que estaba ocurriendo, un poco parecido, con menos repercusiones que lo de los campos de concentración nazis. Pues eso, pasó que el presidente Richard Nixon estaba espiando a congresistas, demócratas, etc. Y dos periodistas llamados Carl Woodward y Edward Bernstein recibieron un chivatazo de alguien llamado Garganta Profunda que les dio toda la información que necesitaban. Bueno, cuando ellos recabaron la información, resulta que todos los medios no se lo creyeron. Pasó un año entero antes de que alguien les parara bola, pero Walter Cronkite, el Washington Post, Janet Cook, un montón de periodistas de boga se lo podía creer. Una vez más, era demasiado chocante para que fuera cierto, tenían que ser unos conspiranoicos, hasta que en 1973 la confesión pública de uno de los implicados, el ex agente de la CIA James McCord, hizo que todo cobrara peso y que todo lo que los periodistas habían estado escribiendo fuera cierto. Entre 1930 y 1936 se estaba usando en muchos países asbestos como un retardante de fuego. El problema era que se sabía que asbestos causaba cáncer de pulmón, pero toda la investigación científica que lo demostraba estaba siendo sistemáticamente tapada. Hasta que años después saltó la liebre, alguien se fue de la lengua y trajo pruebas irrefutables ante el Congreso y entonces se descubrió la conspiración de ocultación. Bien amigos, están hablando de los años 80, les diré que en el 2009 se ocurrió el Gun Running Scandal, que involucraba lo que se llamaba Project Gun Runner. Resulta que existía una conspiración dentro del ATF, que es la agencia que regula tabaco y armas de fuego en Estados Unidos, y también con la agencia de cruzar fronteras para vender armas ilegales y así no solamente abastecer el mercado de armas ilegales, que obviamente si son ilegales iban a parar a las manos de gente que no las podía obtener legalmente y que por tanto no las quería para ninguna buena acción, y eso iba a incrementar el caos, y a ese dinero se podía mandar hacia la CIA para operaciones negras encubiertas que no podían pedir dinero al Congreso. Y aún nos dicen que las conspiraciones son cosas de conspiranoicos. Bien, nos estamos pasando de hora y solamente voy a decir que espero que esto les llegue. Voy a poner las cabeceras todas en la página de internet y recuerden amigos, las conspiraciones existen. Y queridos amigos, hemos llegado así, con esta sintonía, al final del programa. Gracias por habernos escuchado. Y si les gustó, por favor, recomiéndenos. Y por favor, dejen un comentario. Por favor, mándenos algún correo electrónico. Todo será muy agradecido. Y hablando de correo electrónico, vamos a leer por fin el primer correo que nos ha llegado. Si tuviese aquí un audio clip de un aplauso lo integraría, pero bueno, a ver. El primer correo electrónico que nos llega viene de rugiero42@gmail.com y pregunta: oye tío, ¿tú tienes barba? Porque suenas como que tienes barba. Bueno, un poco anticlimático este primer correo electrónico, pero como contestaremos, pues no tengo barba. A veces tengo una pelusa así de andar unos días sin afeitar, lo llamo rough look, pinta rough, pinta dura,
pero no tengo barba. Tampoco tengo pelos en la lengua, esos están constatados que me faltan mucho. El siguiente correo electrónico nos llega también desde Gmail y viene de abrepuerta23 @gmail.com y dice, a ver, oye, ¿tú qué acento tienes, chaval? ¿Eres sudamericano o qué? Ok, otro un poco anticlimático también. Pues no sé qué acento tengo, no me percato de que tengo acento, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Sí tengo que aclarar que mis dos lenguas nativas que aprendí ya desde casi nacimiento fueron castellano e inglés, en ese orden. Así que te puedo decir, así que yo puedo decir que te den en dos idiomas distintos. O sea, en español es algo así como que te den, y en inglés sería algo así como screw you. Y también sé decir lo homónimo en otros idiomas, aunque también es la única palabra que sé decir en esos idiomas. Lo digo porque he viajado y me he molestado en aprender cómo decir eso en otros idiomas. Y por último, el último correo nos llega de arrastras29 @gmail.com. Todo el mundo viene de Gmail hoy, vaya. Y nos dice, ¿tú crees que Rajoy es un Anunnaki? Ajá. Y también sigue diciendo, ¿y Ciudadanos, tú crees que es un partido de Anunnakis? Y continúa diciendo, y yo creo que los de Podemos, esos sí fijos que lo son. Bueno, para los oyentes de Hispanoamérica, el amigo Arrastras se refiere a varios partidos políticos españoles. Y para contestar tu pregunta, creo que primero habría que determinar si hay Anunnakis entre nosotros. Para la gente que, si queda algún ser humano que no sepa lo que es eso, pues aclaro de que Anunnakis es una supuesta raza de extraterrestres que llegó a la Tierra hace muchos miles de años. Bueno, y después habría que buscar qué pruebas llevar a cabo para detectarlos, si hay individuos Anunnakis entre nosotros. Lo que sí creo es que los que has mencionado, todos esos, son un poquito raritos, sí, eso sí. Pero de ahí a extraterrestres, no sé. Así pues, amigos, por favor, levanten el nivel de los contactos que nos mandan. Y pónganse en contactos y redímanse. Nuestro email es laclave45.com. Nuestra web está en laclave45.wordpress.com. También estamos en Twitter y en Facebook. Y aquí los dejamos hasta la próxima semana. Tendremos estamos preparando unos capítulos muy interesantes, intercalando misterio con conspiración, y creo que van a ser de su agrado de todos. Así que nos despedimos. Hasta la siguiente semana. Aquí su fiel conductor Geraldine. Ha sido un placer, y vamos a dar unos últimos saludos a la gente de nuestro equipo para que se sientan halagados. Vamos a mandarle saludos cordiales a nuestro gerente de catering, Alan Brito Delgado, y también a nuestro supervisor de social media, nuestro supervisor de las redes sociales, Alba Bosa. También mandamos un fuerte abrazo a nuestro consultante de servicios sanitarios, Ana Tomía, y también a nuestro asesor de temas fiscales, Juanjo Dido del Todo. Y bueno, sí, por último, tenemos un nuevo fichaje entre nosotros, un técnico sanitario encargado de la salubridad del sitio desde que grabamos, y le damos nuestra bienvenida al equipo, al señor Simeón Ptolomeo Piz. Pues eso es todo, amigos. Nos vemos la siguiente semana. Manténgase y recuerden, las conspiraciones existen.